Ya. ¿Cómo se sienten para el ensayo de mañana? Estamos estudiando. Muy bien. Más o menos. Casi. No sé. ¿Por qué más o menos? Maite, ¿tú cómo te sientes para el ensayo de mañana? ¿Tienes 50? No sé, No sé qué esperar de su ensayo. No estaba difícil, ya lo revisé. No está fuera de otro mundo. Lo que sí, lo único fome es que la PSU de ciencias mezcla muchas cosas. Y con el arreglo que hicieron ahora de cambiar menciones, o sea, de cambiar las unidades, no sé qué tan favorable sea a largo plazo. Pero acuérdense que es esta semana y la próxima. Después ya empezamos con las clases normales los días miércoles. Hola, Malky. Hola, Ale. Hola a todos los que se agregaron recién. Entonces, como les iba diciendo, a los que no han tenido clases, mañana los 3 ensayos van a aparecer en química, ¿ya? Así que si alguno de aquí no está en química, avíseme para agregarlo, ¿ya? Los que están en el B y en el C, escríbanle a sus compañeros porque la idea no es que mañana me hable el profe, no me aparece el ensayo porque nunca estuvo en mi clase y yo ya llevo de la semana pasada pidiendo que agregarlo, ya está. Y me pueden ayudar con eso, por favor. ¿Cómo? No entendí. Lo que pasa es que los 3 ensayos, mañana van a aparecer 3 tareas. Una tarea de ensayo de ciencias, mención química, otra mención física y otra mención biología. Y ustedes van a entrar en su curso, química común, van a entrar ahí y van a hacer clic en la mención que van a dar y ese ensayo van a hacer, ¿ya? Entonces, hay gente que quiere dar ciencias, pero que yo no lo tengo en la asignatura, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién me pidió agregar no me acuerdo, como 2 personas ya me han pedido agregar, que los agregue de los que no tienen química común conmigo. Entonces, si pueden avisarle a sus cursos, los del B y los del C, porque los del A están todos, que los que quieren dar ciencia y que no están en mi ramo, en química común, que me avisen para agregarlos. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, gracias. Perfecto. En física y biología, ¿qué les dijeron que iba a entrar? ¿Solo lo que han visto en repaso? ¿O va a entrar completo? En biología lo agregado era biomoléculas y control hormonal, y en física era óptica, sonidos, luz. Eso lo que vimos en el... Sí. Ah, ya. Todos han visto el reforzamiento ustedes. Ya. Yo quiero ver que se hagan la idea, los que ven química. ¿Quién de aquí va a dar mención química? Yo. Andrés. Yo. Ya. Los que ven mención química, la idea es que se hagan una idea de cómo va a ser esa prueba. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que a veces les vamos pasando muy poca materia en los ensayos y al final nunca ven un ensayo al 100%. Lo que pasaba el año pasado, se hacen solo 2 ensayos de ciencia en el año en el colegio. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que el primer ensayo tenía materia de primero medio solamente. Y en mención, tercero. Y después el segundo ensayo tenía materia solo de segundo y la mención, cuarto. Entonces nunca veían al 100% lo que era el ensayo. Y la idea es que ya se vayan haciendo una idea de cómo va a ser el ensayo. No lo tomen así como que, quiero sacarme un 7. Acuérdense que les vamos a dar apenas poco puntaje, pero sean conscientes de todo lo que van a tener ahí en ese ensayo. Y que la idea en el segundo sea mucho más fácil hacer. Ya se acostumbraron a estar 2 horas, un cuarto por lo menos sentados, concentrados. Sí. Algo. ¿Qué cosa? Ya, todavía que si es que se acostumbraban a estar sentados 2 horas y un cuarto por lo menos ahí concentrados. En haciendo clase igual ensayo. estábamos sentados. Ah. No, pero así Sí, concentradísimo. Porque a muchos les pasa que no se acostumbran ni el primer toque y se van. Porque no se cansan mucho. Sí, pues si están todo el día sentados. Lo otro era eso. Mañana en la tarde le vamos a mandar enseguida sus resultados para que vean ahí cómo les fue. La idea es que les vaya bien, chiquillos.
Entonces, empecemos. Vamos a empezar hoy día con la materia de química común. ¿Ya? Vamos a empezar con biología. Perdón, con química orgánica. ¿Por qué voy a empezar por orgánica? Porque lo que menos entra es enlace. ¿Ya? Luego, lo segundo que entra es química orgánica y lo que más entra es la parte de reacciones químicas. Ya, entonces nos vamos a quedar en esa parte al final para que esté más fresquito. Y por lo que me han dicho, química orgánica están súper complicados, ¿cierto? Mahoma. Mahoma, Lo los mismo. grupos funcionales, los isómeros, identificar enlaces sigma, enlaces pi, hibridación sp3, sp2, sp. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo estuve repasando ayer, así que yo Sí. no cuento. No, sí, piola según yo. Sí, perfecto. Ya, es que ustedes están en PREU la mayoría, pues entonces ahí se le hace más fácil. Ya, recuerden que esto está hecho para los que no están en PREU y votaron química. De ahí viene todo este reforzamiento, pero está abierto para todos los alumnos, ¿ya? Entonces aquí hay alguno que no esté tomando PREU. Yo, Sí, sí. Yo. Ah, ya. Yo. Ya, para ellos es el centro de este reparto, ¿ya? Así que no es que los que no estén los que estén en PU no, sino que vamos a ir desde lo más sencillo a lo más simple, ¿ya? Es la idea. Eso. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿O está cargando? Ahí sí. ahora sí. Perfecto. Vamos a buscar. Hacer un polisacárido. Están los ensayos. Bajo ya. Ya chicos, entonces, este año se supone que en química orgánica empieza a pasar todo, van a pasar incluso las teorías, cosa que antes ni siquiera se tocaban casi en la PSU, cómo se inventó la química orgánica, por ejemplo, ahora empiezan ya a analizar con mayor profundidad esa parte, como que al final dejaron un sinfín de cosas para poder preguntar. El jueves recuerden que sale el primer facsímil de cómo van a hacer las preguntas, ¿ya? Es una prueba ahí como la base para ver cómo va a ser la PSU. Esperemos que no sea tan compleja y que haya facilitado las cosas. Esperemos que sea así. Se supone que la prueba de transición es para facilitar esto. Empecemos entonces. ¿Qué es la química orgánica? Recuerden que es la rama que estudia las moléculas en base de carbono, ¿ya? Pero no solamente carbono, sino que tiene que estar unido a otros compuestos más para llamarse compuesto orgánico, pero que en su estructura principal está el carbono, ¿ya? Y las reacciones de estos compuestos. La orgánica hoy en día la podemos ver en un sinfín de cosas, ya que después del siglo XX empezó toda la aplicación industrial de todas estas sustancias. Por ejemplo, del petróleo salen todos los compuestos que utilizamos como combustible, ¿ya? Es el que mueve todo el dinero en el mundo casi. También tenemos en el estudio macrocelular, hoy en día se inventó el nanocarbono, estas fibras que nos ayudan a tener más resistencia. Tenemos hoy en día, no sé si vieron ese teléfono que salió de Samsung que se pliega. Sí, Ya, eso está hecho en base también a las nanopartículas de carbono, está hecho en base a átomos de carbono y cómo se van entrelazando. Está todo hecho en base a orgánica. O sea, la tecnología también se va favoreciendo con el avance de la orgánica. ¿De dónde viene la orgánica? Viene de estos tres caballeros. Cada uno es discípulo del otro. Berzelius fue el primero en estudiar la química orgánica, pero él se centraba en que la química orgánica todo tenía que ver con los seres vivos, ¿ya? Él decía que cualquier sustancia orgánica que existía en el universo era porque algún ser vivo la
producía. Si tú no eras ser vivo, si tú no eras un ser vivo, perdón, no tenías compuestos orgánicos. Pero el problema ahí es que tomaba, por ejemplo, el agua como un compuesto orgánico, porque era propio de nosotros. Entonces, no tenía una clasificación muy general, pero gracias a él se empezó a separar la química orgánica. Recuerden que estuvo la alquimia y cuando pasó a la química igual era bien rudimentaria, hasta que llegó todo el proceso de la industrialización y ahí recién empezó a sofisticarse la química. Y Berzelius fue el primero que logró separar compuestos y decir que había una parte más inorgánica que una orgánica. Y él fue profesor de Wöhler, y Wöhler estudió junto con Hermann Kohl, y Hermann Kohl tomó un estudio de Wöhler y lo mejoró un poquito más. Entonces al final todos tenían alguna conexión en esos estudios. Como les decía, Berzelius creía en que todos los compuestos orgánicos venían de los seres vivos. A eso se le llamó el vitalismo y duró hartos años mientras se estudiaban los compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué pasaba? Se estudiaba personas, incluso animalitos se estudiaban para poder identificar los lípidos, identificar la urea, un sinfín de compuestos que se podían obtener de seres vivos. Ellos ocupaban a los animalitos ahí para poder obtenerlos. Eso era un poco sádico y no muy bueno andar matando animalitos para poder obtener sus estudios. Entonces, la base del vitalismo es que todo lo orgánico viene de los seres vivos. Si tú quieres trabajar con algo orgánico, tienes que sacárselo a un ser vivo. Y todos los seres vivos tienen una energía en su interior que produce estos compuestos orgánicos. Y esa energía era el vitalismo. Y él fue el primero que logra separar compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos. ¿Ya? Eso es lo principal que hace. Separa la orgánica de la inorgánica, hace una separación de los compuestos, y lo más importante es que crea la teoría del vitalismo, que estuvo harto tiempo ahí presente en el estudio. Entonces él crea esa separación, como que lo orgánico era orgánico y no se podía mezclar con lo inorgánico, ¿ya? Hoy en día sabemos que del inorgánico se pueden crear cosas orgánicas, pero en ese entonces era imposible por esta teoría del vitalismo. Luego aparece Wöhler, que es un estudiante de Berzelius, y él logra sintetizar por primera vez la urea, pero la sintetiza sin querer. Fue un accidente de laboratorio en el que él mezcló dos compuestos inorgánicos y se formó un compuesto orgánico. Entonces se dio cuenta de que en un experimento aparte, en un laboratorio, sí se podían crear sustancias orgánicas. Entonces se olvidan del concepto de vitalismo. Aquí se empieza a romper porque se empieza a demostrar que no es verdad que los compuestos orgánicos solamente están presentes en los seres vivos, sino que las sustancias orgánicas también se podían formar en laboratorio de forma sencilla. ¿Dónde podemos encontrar la urea, por ejemplo? En la orina. Uno se hace un examen de orina a veces para saber cuánta urea tienen en el organismo. Entonces, gracias a Wöhler, ahora se pueden crear compuestos orgánicos en laboratorio y ya no era necesario andar sacrificando organismos vivos o estudiando plantas para obtener estos compuestos, que a veces se obtenían en pequeñas concentraciones, ahora ustedes la podían obtener en grandes concentraciones. Entonces, esa fue la ayuda de Wöhler, empezó a demostrar que lo orgánico no es necesario que venga de los seres vivos solamente. Profe, Dígame. entonces aquí ya la teoría del vitalismo ya como que no se acepta, o bueno. Todavía aceptaba un poquito. Lo que pasa es que Wöhler estaba estudiando en base al vitalismo y él quería hacer una reacción nada que ver y les apareció la urea. Entonces con esto él se dio cuenta que el vitalismo no era tan cierto y aquí se empezó a destruir el vitalismo. Como tú sabes, en química hay gente que aún sigue ciertas cosas y otros que siguen lo otro, pero aquí da el inicio para empezar a comprobar que sustancias orgánicas se podían formar en laboratorio. Pero aún el vitalismo está latente todavía en este tiempo. Ya. Profe, ¿y Es cuando... Dígame. ¿qué significa el triángulo que está encima de la flecha? Siempre que encuentren triangulitos sobre la flecha es que tienen que ir hay que calentar estas reacciones, que no es a temperatura ambiente, hay que aplicar calor. Ah, ya, gracias. Bien, siempre los triangulitos chiquillos indica calor. Y finalmente aparece Hermann Kohl, que él ya rompe 100% la teoría del vitalismo, que era compañero de Wöhler, y él empieza con la síntesis de compuestos orgánicos. Entonces Wöhler da el paso a decir que se puede y él
Hermann empieza a buscar y empieza a buscar un sinfín de sustancias que él pueda formar a través de una reacción. Entonces él dice que los compuestos orgánicos son similares a los inorgánicos, que no debería haber una separación tan grande como la que decía el vitalismo, y que realmente de los compuestos de unos se pueden formar los otros a través de reacciones. Podemos ordenar los átomos y tener estructuras tanto orgánicas como inorgánicas. Y es así como él logra sintetizar el ácido acético. ¿Qué tipo de grupo funcional es ese? Éter. Ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. ¿Por qué no es un éter? Porque el éter tiene que tener otra cadena acá, después del oxígeno. Y ese ácido acético es el ácido del vinagre, que solamente antes se obtenía echando que se fermentaran o se pudieran ciertas cosas y se obtenían los ácidos. Hoy en día, esto en un laboratorio se puede crear el ácido sin la necesidad de la fermentación. Entonces, él da todas las bases para eliminar el vitalismo y ahora ya se creó la química orgánica, pero no tan separada de la inorgánica, sino que ambas son compañeras y se pueden colaborar en la formación de compuestos. Y gracias a esto se simplificaron un montón de cosas. Podíamos sustituir ciertos elementos y empiezan a hacer la organometálica, nacen los medicamentos, por ejemplo, que ustedes han visto ahí que algunos medicamentos simplemente le cambian un pedacito a la molécula y tiene mejores usos. Entonces estas son las tres teorías para poder llegar a la química orgánica. Se pasó del vitalismo, luego se empiezan a analizar de que las cosas orgánicas sí podían venir de las inorgánicas y finalmente aparece Kolb que une estos dos conceptos y empieza a eliminar el vitalismo gracias a sus descubrimientos, donde empieza a formar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. ¿Quedan claras entonces las tres teorías? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tienen en común todas esas imágenes? El carbono. Son, Tienen carbono, son orgánicos. que todas son sustancias orgánicas. ¿Pero el plástico es orgánico? Pero igual tienen como base el carbono. Sí, el dióxido de carbono igual tiene carbono, Pero como. pero no es orgánico. Pero no como esqueleto. O sea, No es como esqueleto ya, pero lo más general es que no son moléculas orgánicas. ¿Y por qué podemos decir que el plástico es compuesto orgánico? Porque es un hidrocarburo más que tiene el esqueleto de carbono. ¿Ya? Las pinturas lo mismo. Todos son descendientes del petróleo. La acetona con la que se limpian los esmaltes o quitan la pintura también es un compuesto orgánico. Entonces todos tenemos en común que son compuestos orgánicos. Y estos se pueden clasificar en naturales y sintéticos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que la gente vende frutas y cuando quiere decir que son compuestos naturales, dicen que están vendiendo tomates orgánicos o están vendiendo, no sé, limones orgánicos. Limón también que estuvo en el laboratorio también es orgánico. La diferencia es que uno es natural, creció de la tierra, y el otro es sintético, se hizo en un laboratorio. ¿Ya? Así que para que no confundan esos términos, chiquillos, cuando quieran ofrecer algo que sea natural, usen el concepto natural, ¿ya? Lo demás es sintético. El tomate de aquí, por ejemplo, es sintético, un tomate larga vida. Fue elaborado y procesado para que diera de una forma más perfecta el tomate. En cambio, los naturales tienen otros tratamientos y vienen propios de la tierra. Qué weón pasó el día. Huevos, clorofil, súper bien. Ya. Entonces, esto chiquillos, compuestos orgánicos se clasifican en sintéticos y naturales. Otra característica especial, tienen que tener el esqueleto de carbono, pero siempre debe ir acompañado del hidrógeno. ¿Ya? Nunca puede el carbono solo, sino que tiene que ir con hidrógeno para decir que es un compuesto orgánico. No existe un compuesto orgánico que no tenga carbono ni hidrógeno en la misma molécula. Entonces, ahora podemos definir lo que son los compuestos orgánicos. Son todos estos compuestos que contienen carbono y que tienen que formar sí o sí enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno.
¿ya? Pero si tiene solo un carbono, tiene que tener puros enlaces con hidrógeno. Aunque en algunos casos podemos agregar el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el bromo y los halógenos. Y esos son los compuestos que se conocen como las biomoléculas ya cuando empiezan a aparecer el azufre, el fósforo y el boro. Vamos a esperar que pase el otro caballero. He empezado como 10 autos vendiendo cosas hoy día. Está bueno el negocio. Vale. Entonces, siempre vamos a tener cadenas carbonadas acompañadas de hidrógeno. Pero cuando las dibujamos de forma lineal, recuerden que el hidrógeno no aparece. ¿Ya? Eso, en el ensayo de mañana, no se les olviden los hidrógenos. Cuando todas las estructuras se representan lineales, no se olviden que los hidrógenos no se dibujan, pero tienen que contarlos igual. ¿Cuántos hidrógenos, por ejemplo, tiene ese anillo de ahí? Cuatro. Solo el anillo. Ah, Cuatro. no, digo, el total, la molécula. No. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese anillo? 4, ¿no? 4 hidrógenos. Muy bien. Que sería 1, 2, 3, 4. Esos 4 anillitos de ahí. Me equivoqué contando. A ver, ya casi quedan 1, 2, 3. Están listos. Igual están listos. Están listos. Y acá harían 3. Muy bien. La mayoría de los compuestos orgánicos se produce de forma natural, pero también existen artificiales, como lo que les decía yo. Este es un tomate orgánico natural y este es un tomate orgánico sintético. Fíjense la diferencia. No es perfecto el tomate natural y tiene hartas ranuritas el tomate natural. En cambio acá es un tomate más bonito, la piel es más lisa, pero el sabor es mucho más bajo. ¿Ya? Esto igual crece de la tierra, solo que la semilla está procesada en un laboratorio para cambiar ciertos aspectos, que la hojita saliera más bonita, que no saliera con todos estos tallos ahí, que la piel sea más suave, sea más bonita, más brillosa. Todo se puede controlar a través de la bioingeniería, ¿ya? La biotecnología digital. Pero ambos son orgánicos, son compuestos por carbono, hidrógeno y hidrocarburos. La única diferencia es dónde se formó. Entonces, hay una definición, que las orgánicas naturales son sintetizadas por los seres vivos y se les llaman biomoléculas, las que conforman a estas sustancias naturales. Y a otras vienen derivadas de los hidrocarburos. En cambio, las artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y solo han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. Por ejemplo, el plástico. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo de por qué también es importante a veces sintetizar sustancias para mejorar ciertas características. Tenemos que el ácido acetilsalicílico, La aspirina. la aspirina, muy bien. Y esta aspirina es súper eficiente, se vende mucho, pero la forma sintética es la que utilizamos nosotros, porque la forma natural es la salicina, que se encuentra en la naturaleza, pero es poco eficiente. Nosotros la utilizamos para mejorar la circulación de la sangre y desinflamar el cerebro cuando nos duele la cabeza. Pero si lo usamos naturalmente, no sirve. Luego, sacamos aquí parte de la molécula. Si se dan cuenta, sacan solamente sacan aquí el enlace, perdón, el ciclo, el anillo aromático, y le agregan ese oxígeno de ahí. Y se hace el ácido salicílico. Pero no es tan eficiente y tiene efectos secundarios. Y luego se hizo otro arreglo. ¿En qué se transformó ese alcohol? Fíjense ahí. En una acetona. ¿Segura? En un aldehído. No. Mira, acá Pues, tienes un Éter, ácido en un éter, carboxílico. en un Y éter. este de aquí, ¿en qué se convirtió? Éter. Era un alcohol en un éter. Muy bien. De un alcohol pasó a un éter. Tiene los dos oxígenos, uno con doble enlace y uno enlace simple. Entonces, este que se convirtió en éter es el que conocemos nosotros como el ácido acetilsalicílico. Entonces, de forma natural no podemos tener esta molécula, nunca la vamos a encontrar.
pero a través de reacciones químicas podemos ir sustituyendo. Por ejemplo, aquí no tenemos nada, y al sustituirlo por una acetona, un oxígeno, se nos transforma en un ácido carboxílico, lo oxidamos. Y posteriormente, ese alcohol de ahí podemos volver a sustituirlo y lo sustituimos por otro grupo carbonilo y nos formamos ahí un grupo éter. Y tenemos el ácido acetilsalicílico. Entonces los compuestos artificiales no son tan malos, incluso están hechos para mejorar. Pero hay algunas cosas que, cambiándole ciertas situaciones, a veces sí empeoran las cosas. ¿Ustedes creen que los tomates en larga vida son malos para el organismo? No. ¿Por qué no? Según yo sí. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Ya, porque sí es porque al agregarse como ciertas variaciones, según yo, al código genético y todo eso, como que a las sustancias que ya está acostumbrada, las naturales que está como acostumbrada al organismo, pueden reaccionar, pueden generar reacciones adversas en el organismo como alergias a como ciertos alimentos. No, es cierto. Lo siento, es mi hermano. No te preocupes. Qué chistoso. No te preocupes. Pero Ya, está bien eso, ¿no? está súper bien. Y Ya. ahora quiero escuchar el que dijo por qué no. Me encanta hacer debates. Porque obviamente que si queremos tener tomates que duren más tiempo, como ya vimos en farmacología, tienen que hacer revisiones numerosas y por años para poder dar un producto que sea, para dar un producto comercial para que sea sano y no tenga problemas. Por eso tienen que hacer muchas revisiones para que no cause ningún tipo de problema grave. Ya, pero ¿y el Muy bien. ejemplo de la talidomida? ¿Qué explicáis con esto? Después de eso se hizo el acuerdo para que se revisara como 28.000 Ya, veces. pues, pero igual puede ocurrir no sé, en el futuro, como también, por ejemplo, lo ves, cómo actúa el cigarro en el organismo. Se sabe que es negativo, pero igual se sigue vendiendo. Puede El suceder error en es aprender. transgénicos. Hay que fallar para aprender, si no nos damos cuenta. Ah, dijo No se Zúñiga. peleen. La gente tiene estrés y le gusta fumar, pero No se peleen. No se peleen. Claro, no sea por Muchas leca. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, miren. Ese tema de los transgénicos, porque así se llama el hecho de cambiar cosas en los alimentos, ¿ya? Los alimentos transgénicos. La transgenia, perdón, parecido. Yo le idea buscar debate para sacar ideas en conclusión. En el caso de lo sintético y lo natural, siempre va a mejorar ciertas cosas, pero como dice Andrés, hay que hacer un sinfín de estudios para llevar algo y sacarlo a la venta. El problema está en que cualquier sustancia sintética nunca está 100% limpia, ya nunca logras purificar al 100% una sustancia. En este caso, en el tomate, lo que tú haces es cambiarle ciertas características a los genes. Entonces te metes en la genética del tomate. Nunca vamos a encontrar un tomate transgénico que nos vaya a hacer mal, porque como dice Andrés, tiene hartos estudios por detrás que no es llegar y sacar eso y vender. Pero hoy en día hay muchos alimentos, muchas industrias que lo hacen a full, pero no tienen las condiciones. Ahí hay que tener un cuidado gigante. Lo que sí, estos alimentos transgénicos, al hacerle ciertos cambios, cambian todo su contenido en biomoléculas. Entonces la nutrición que te da un tomate no es el 100% que te da un tomate natural, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de carbohidratos de un tomate natural es mucho mayor comparado con la de un tomate larga vida. El sabor es muy distinto. Profe, Dígame. profe, también podría como variar como la línea evolutiva que se podría como producir en el alimento, como evolucionar de manera negativa. Exactamente. Eso pasa de que tú lo cambias a corto plazo, ya, a que se desarrolle la semilla y empieza a producirse. Pero, ¿qué va a pasar si con el paso del tiempo empieza a desarrollar ciertas características o anomalías ese tomate? Ese es el problema de la situación de todo el problema de la transgenia. Hay que pensar, sí, que la transgenia es natural, ya. Muchas veces colocan el alimento transgénico es malo, la transgenia es natural. El único detalle es que cuando lo hacemos nosotros a propósito, hay muchas industrias que terminan colocando genes súper nada que ver a las sustancias. Entonces, por eso cambia ahí mucho la cosa.
pero no es que algo sintético sea malo, ya tiene que estar muy bien desarrollado y ahí se puede elaborar. Hoy en día hay un sinfín de cosas para que salga algo artificial, ya, por ejemplo, el tomar medicamentos ya es algo artificial, ya, así que hay que tener, pero siempre va a ser algo mejor natural, ya, porque uno no sabe todo el proceso que tuvo atrás y cuán limpio viene esa sustancia, ya. Si compran algo artificial tiene que ser 100% de una cadena establecida y reconocida. Entonces, si yo les diera todos estos elementos aquí, solamente con el nombre y las moléculas, ¿se les haría fácil identificar cuál es orgánico y cuál es inorgánico? Sí, yo creo que más o menos, sí. Ya, por ejemplo, amoníaco, ¿qué sería? Inorgánico. Inorgánico. ¿Por qué? Porque no tiene tiene carbono. un secreto de carbono. Ya, Carbono. no tienes que tocar, bueno, muy bien. La glucosa, fácil, Orgánico. orgánico, ¿cierto? Está la frutita ahí al lado. El metano, Sí, orgánico. orgánico, cloruro de sodio, Inorgánico. inorgánico, muy bien. Y el óxido de sodio, Inorgánico. 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 El agua, Inorgánico. Inorgánico. inorgánico, muy bien. Ácido fórmico, Orgánico. ¿seguro? ¿Qué tiene el ácido fórmico? Sí, sí, tiene un carbono. Ya, Pero muy no. bien. El ácido fórmico es natural. Dióxido de carbono, Inorgánico. pero tiene carbono. Pero no tiene hidrógeno. Muy bien. Ozono, Inorgánico. inorgánico. ¿Y la acetona? Orgánica. Orgánico. Orgánica. Excelente. ¿Por qué se le hizo más o menos fácil saber orgánico e inorgánico? ¿Qué más o menos conocen de estos elementos? La fórmula. La fórmula, muy bien. El hecho de conocer la fórmula química ya te dice al tiro si es un compuesto orgánico o no. ¿Ya? Excelente, chicos. El hecho de que ya están más grandecitos, conocen la mayoría de estas fórmulas que se ha trabajado. El ácido fórmico quizás no se lo conocían mucho, porque es el que también llamamos ácido metanoico, ¿ya? Tiene un solo carbono, dos oxígenos. Entonces, con la fórmula todo es mucho más fácil. Entonces, lo más importante es que cuando tengamos compuestos, conocer las fórmulas para poder clasificar. Recuerden que los orgánicos son todos los que tienen carbono e hidrógeno, y los inorgánicos tienen todos los demás compuestos, ¿ya? Súper bien. Características de los compuestos orgánicos. Su átomo principal es el carbono, ¿ya? Su cadena principal tiene que ser de carbono. Tiene enlace covalente. Sus enlaces son carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Presentan isómeros, sus mejores amigos chiquillos. Y lo más importante es que son combustibles. ¿Qué significa que son combustibles? Que se pueden combustionar. Que liberan energía al romper. Ya Pueden pueden romper los liberar, enlaces fácilmente. ya pueden romper los enlaces, pero más precisamente, ¿cómo podemos identificar? ¿Puede oxidar? Se puede oxidar, muy bien. ¿Y esa oxidación cómo la llamamos nosotros? Combustión. 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 Muy bien. Cuando un compuesto orgánico, lo mejor es que es combustible. Sus enlaces nos entregan tanta energía que lo podemos combustionar. Por eso ocupamos leña para poder quemar o cualquier compuesto orgánico para hacer fuego, porque se prenden fácilmente. Hojas secas, por ejemplo, leño, el papel. Y recuerden siempre, todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pero no todas las moléculas con carbono son orgánicas. ¿Recuerdan esa frase? Sí. Muy bien. Tienen que tenerla como lema para la prueba, que todas las que tienen carbono, todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pero no todas las que tienen carbono son orgánicas porque tienen que ir acompañadas del hidrógeno. Ahí tenemos una listita de cómo comparar compuestos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, átomo principal, carbono. Los compuestos inorgánicos, no está presente el carbono en la parte central. Esto anteriormente se le decía que era de la materia viva y que estos provenían de la materia no viva, ¿ya? Estos provenían de una piedra, por ejemplo, estos provienen de un gatito. Principalmente se forman por el chomp que vimos anteriormente, y los inorgánicos tienen todos los elementos de la tabla periódica para poder formar. Estos forman largas cadenas hasta de 100 carbonos, y en cambio la de los inorgánicos son más cortitas las cadenas.
a lo más que podemos formar son 4 elementos en una misma molécula, los compuestos cuaternarios. En cambio, acá podemos formar largas cadenas. Los orgánicos, el enlace siempre es el covalente, y en los inorgánicos se da el enlace iónico en la mayoría de los elementos. Los orgánicos, recuerden que son solubles en compuestos orgánicos. Lo similar disuelve lo similar. Lo orgánico a lo orgánico, lo inorgánico a lo inorgánico. Lo polar a lo polar y lo apolar a lo apolar. ¿Ya? No se les olvide eso. Los inorgánicos, como suelen ser iónicos, suelen formar cargas, entonces es fácil que se solubilicen en agua. En cambio, los orgánicos en su gran mayoría son apolares, entonces es difícil que se disuelvan en agua y se suelen dividir en compuestos orgánicos. Los orgánicos poseen bajos puntos de fusión, no son moléculas duras, son fácil de romperlas, cosa de pensar en una hoja, y los compuestos inorgánicos poseen altos puntos de fusión porque la interacción iónica es súper fuerte. Hay que separar cargas, eso es lo difícil. Y los orgánicos no conducen la electricidad por lo general, y los inorgánicos sí la conducen porque la mayoría tienen enlace iónico. ¿Cuál es el único elemento orgánico que podía conducir electricidad? ¿De qué grupo funcional se podía? Alcohol. Un alcohol, ¿no? No, Nitrilo. tampoco. ¿Hidrógeno? No. Trabajamos en la unidad de cuarto común, la primera. Ácido. Un ácido. ¿Cuál es el ácido? El ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos son los únicos que se pueden disociar en agua y formar. Se disocian en pequeñas cantidades, pero se puede formar. Es un electrolito débil. Se puede conducir un poquito la electricidad por esa disociación que se puede formar. Entonces, estas características nos pueden reconocer. Esto nos va a ayudar tanto para la materia de ahora como para la que viene después, para reconocer cuándo hacer ciertos cálculos. De los 30 millones de compuestos químicos que se conocen, el 99% presenta carbono. O sea, casi todos los elementos que tenemos en el planeta, casi todos tienen carbono en su cadena. ¿Por qué? Porque el carbono, como está en el grupo 4 y es de los más estables, es de los mejores formando compuestos. Y aparte que el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno le da una gran variabilidad. Todo tiene que ver por la posición central en la tabla periódica. Vamos a la química del carbono. El carbono está en el grupo 4. Y recuerdan que los grupos nos dicen los electrones de valencia, ¿cierto? Sí. Qué ánimo. Son 4 electrones de valencia entonces. Y los electrones de valencia, recuerden que son los electrones que pueden participar en un enlace. En este caso, los 4 participan en un enlace. Entonces tenemos nivel más externo, que es el 2S2 y el 2P2, y ahí se forma el compuesto del carbono. Y para cumplir su octeto hace 4 enlaces, entonces siempre tenemos que priorizar que el átomo de carbono, cuando se une en una cadena, forme 4 enlaces. ¿Cómo se le llama a esta estructura del carbono con 4 enlaces? Tetravalente. Tetravalente. Sí, creo. Tetravalente, muy bien. ¿Y la geometría molecular de esta molécula es? Tetraedro. Tetraédrico. Tetraédrico. Entonces acuérdense siempre, el carbono con enlaces simples tiene estructura geométrica tetraédrica, y el hecho de poder hacer 4 enlaces se le llama tetravalencia. Y esa representación es la estructura de QQ. ¿Para qué son los átomos? Para estabilizarse. Para estabilizarse. ¿Y cómo se estabilizan? Ganando. ¿Formando enlaces? Un par de electrones y un carbono. Ya, compartiendo electrones. ¿Y a quién se quieren parecer? A los gases nobles. No, más A cercano. los gases nobles, muy bien. Asemejarse en configuración electrónica a los gases nobles. ¿Ya? No es que se quieran parecer a ellos en todo, porque el núcleo sigue siendo el normal, el de ellos mismos. Solo que a través de las uniones su configuración se parece a un gas noble y se estabiliza. Entonces, se enlazan para estar más estables, y además porque sus componentes, sus productos, perdón, suelen tener menos energía que los reactantes.
Así logran la estabilidad y se forma la configuración del gas noble más cercano. Como lo hace el átomo de carbono a través del enlace covalente compartiendo electrones. Pero el enlace covalente que se forma en la molécula normal de carbono, de hidrocarburos, es polar o apolar. Apolar. Apolar, muy bien. Carbono y hidrógeno apenas tienen diferencia de electronegatividad. Y pareciera que toda la molécula fuera neutra. En cambio, las moléculas que son polares, fíjense aquí, se ve como una carga más rojita, que tiene mayor carga electrónica, más electrones girando a su alrededor. Ahí está el enlace covalente. Se comparten los electrones. Giran por uno y giran por el otro. Y como tienen electronegatividad similar, giran al mismo tiempo por el hidrógeno que por el carbono. Tipos de enlace de carbono. Tenemos esos tres enlaces. Tenemos el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. ¿Por qué se les llaman saturados e insaturados? Porque el simple está saturado de hidrógeno y los no saturados le falta hidrógeno. Exactamente. El enlace simple está saturado en enlaces, muy bien, y el no saturado todavía hay enlaces de reserva ahí que no se han ocupado. Entonces todavía no está saturado en enlaces. ¿Cómo Profe, es la lista? Digan. pero el de enlace triple, ese el palito para arriba no debería ir. Sí, le sobra un enlace. Ah, sí. Es que es un enlace doble que usé y lo tapé encima. Muchas gracias. Vuelvo a taparlo. Gracias por mostrar la distancia igual. Ah, ajá. ¿Pero por qué se da esa distancia? Porque son más fuertes las uniones. ¿Y por qué son más fuertes las uniones? Recuerden que se miden Armstrong la distancia entre los enlaces. Y si queremos llevarlo a más grande, ¿cuál es la unidad medida más grande que la del Armstrong? ¿Nanómetro? ¿O no? No, el nanómetro es un poco más grande. PM, Sí, los picómetros. Esas son la unidad de medida de los enlaces realmente. El Armstrong es cuando ya nos vamos a una unidad ¿Cómo era? muy chiquitita. Picómetro. ¿Picómetro? PM. Sí, picómetro. Gracias. Entonces, ¿por qué mientras aumenta la cantidad de enlaces se acercan más? Fíjense, aquí tiene una distancia de 1,54, 1,33 y ya en el triple enlace 1,20. ¿A qué se debe esta cercanía? Hay más atracción, pero es el mismo átomo. Porque requieren de más energía, o sea, como estar, porque si están muy lejos van a tener más tendencia a separarse, pero mientras más cerca estén, pues requieren de más energía para no separarse. Ya, por ahí va, a través de la energía y la separación. Pero piense aquí que está juntando electrones, cargas iguales. Todo esto de la cercanía tiene que ver con las hibridaciones. ¿Se acuerdan de las hibridaciones? Así es. SP3, SP2 y SP, ¿no? Exactamente. Por esas hibridaciones y la orientación geométrica que adoptan en el espacio, de ahí viene el problema de por qué se acercan más que otros. Veamos por qué se da eso. ¿Qué significaba el estado fundamental de un átomo? cuando no está excitado, que están los electrones donde tienen que estar según su configuración, no sé cómo decir. Ya. Hagamos una explicación un poco más sencilla. Que un átomo esté en estado fundamental significa que Neutro. Neutro. es que en estado excitado igual está neutro. Es que ningún electrón se movía de su lugar, es que no sé cómo decir. Ya, por ahí va, muy bien, Maite. Que es cuando el elemento está solo, sin enlazarse. Es el estado fundamental, el estado natural del átomo, el estado normal, pero estando solo. ¿Ya? El carbono, si estuviera solito, sin ninguna interacción, sin ningún enlace alrededor, solo el átomo solito, estaría en su estado fundamental, su estado normal, su estado natural. ¿Cómo? ¿Se podría decir que es como inerte? ¿Está como inerte?
No, porque es la parte en la que más quiere desestabilizarse, pero es la parte en que está tranquilo, está individual. Es como que no hay nada más alrededor, está en su estado ahí neutro, zen ahí. No, Solo Solín solito. exacto. Pero los átomos nunca están así porque siempre están interactuando para enlazarse y estabilizarse. Y ahí es cuando adopta el estado excitado. Que el estado excitado, recuerden que es cuando el átomo recibe cierta energía y los electrones saltan a otro orbital más lejano. ¿Se acuerdan eso de la teoría de Bohr? Sí. No. A ver, recordemos esta partecita. Recuerden que esta estructura es como el átomo de Bohr. Un electrón cuando gana energía salta a un nivel de mayor energía, uno más externo. Y eso es la absorción de energía. Y esto pasa de su estado normal fundamental al estado excitado. Pero este electrón no siempre se mantiene así, sino que cuando ya pierde la energía se devuelve a su estado fundamental y cuando se devuelve bota un fotón. Y eso es lo que nosotros vemos como luz. Entonces, el estado fundamental es como el estado de los electrones, todo en su posición, como decía la Maite, súper bien. Y después los electrones empiezan a ganar energía y saltan a otro orbital, a uno más externo. En este caso, en el átomo de carbono, cuando el átomo de carbono gana energía, ¿de dónde saca esa energía el electrón? Para el átomo, perdón. ¿Del ambiente? Del ambiente. No Por sé. ejemplo, el átomo de carbono. ¿Cuándo pasa a su estado excitado? ¿Para qué lo hace? Para enlazarse. Para enlazar más. ¿Para qué? No entendí esta última parte. Enlazarse. Hibridar. Para enlazarse. Muy bien. Para tener más Quiere formar enlaces, entonces tiene que interactuar con otros átomos, y estos átomos vienen con otros tipos de energía, entonces al hacer intercambios de energía entre los átomos para enlazarse, que es de que queremos que los electrones se muevan de un átomo a otro, ¿qué pasa ahí? El átomo se enlaza con otro, adquiere más energía y pasa al estado excitado. Y en este caso, el átomo de carbono, ¿cómo pasa al estado excitado? Hibrida sus orbitales, no pasa solo el electrón, sino que el orbital entero, el 2s, sube de energía y se iguala a todos los otros orbitales. Entonces, en vez de quedar el 2s más bajito, ahora queda del mismo tamaño. ¿Y qué pasaba cuando todos los orbitales eran... ¿Cómo se le llama a estos orbitales que eran todos iguales? SP. No. ¿Cómo se llaman, SP3. por ejemplo? No, le estoy preguntando la tipo de hibridad. ¿Cómo se llamaban cuando los orbitales tenían todos la misma energía? Por ejemplo, que existan 3p, que existan 5d y que existan 6f. 7s, perdón. Se le llama orbitales. No se acuerdan, ¿cierto? No. Orbitales degenerados. ¿Ya? Que más de un orbital tenga la misma energía que otro, se dice que es un orbital degenerado. Entonces, en este caso, pasamos de tener 3 orbitales degenerados a tener 4 orbitales degenerados. Y estos 4 tienen la misma energía, y ustedes saben que por los principios de la configuración electrónica, cuando tenemos orbitales de un mismo tipo, se llenan primero los que van de pie y luego los que van al revés. Entonces, este automáticamente es expulsado y se manda al último orbital para que todos queden de pie, porque para el átomo de carbono, para él su último orbital son 4, no 3 como tenía antes. Entonces, esa es la hibridación del carbono. El nivel S se mezcla con el nivel P. Anoten ahí por alguna parte eso de que los átomos con el mismo nivel de energía se llaman orbitales degenerados. Aquí por los principios. ¿Cómo se llama este principio que lo manda al final? ¿Qué principio? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuál es el principio que establece que primero se llenan todos los de pie y luego los que van al revés? El de mínima energía. ¿Ya sé cómo se llama? El de multiplicación. El de El máxima de máxima multiplicidad multiplicidad de Houghton. de... Muy bien. Ese es el que dice que ningún electrón puede tener el mismo número cuántico, sino que tienen que ser todos distintos. Y ahí aparece el principio de máxima multiplicidad,
Que primero llenamos en un orbital degenerado, llenamos todos los que van de pie y luego los que van al revés. Entonces, como este se iguala a los demás, ¡pum! Automáticamente ese electrón se va al final. Y este es el átomo que está listo para poder enlazar. Está cargadito de energía para enlazar. Profe, pero si el Dígame. átomo está excitado, no se cumple el principio, ¿no? Sí, porque ya no te ve el hecho de que sean dos orbitales separados, sino que toma todo esto como un solo orbital. Ah, ya. Por ejemplo, acá no lo está tomando. El P es uno distinto al L. Por eso que este se llena y esto queda los dos de pie. En cambio acá lo toma como que todo fuera del mismo tipo de orbital y en vez de tener 3 ahora tiene 4. Entonces igual toma el principio. ¿Los orbitales degenerados solo aparecen en las hibridaciones? Sí, solo en los átomos de carbono, o sea, las hibridaciones. O sea, no, pues aparecen en todos los átomos. Pero solo aparecen en el P, en el D y en el F. Por ejemplo, el P que tenga 3 orbitales, esos 3 son degenerados porque tienen la misma energía, solo que tienen distintas orientaciones. El F igual. El F y el D son todos el mismo orbital, pero tienen distintas orientaciones. Pero están todos en el mismo nivel de energía, en el 2, en el 3, en el 4. Es que, por ejemplo, que tenga más de una cajita en un orbital, eso significa que son degenerados. Ah, ya, gracias. ¿Sí, no va? Entonces, ahora aparece el concepto de hibridación, ¿ya? Eso de que el orbital S suba de nivel y es igual a los demás, le llama hibridación. ¿Qué es una hibridación? Es una combinación de orbitales de un mismo nivel de energía, tienen que ser del mismo, ¿ya? Para formar orbitales híbridos más estables. Híbridos porque se mezclan, pero tienen que ser de un mismo nivel. No podemos combinar el 1S con el 2S, son de niveles distintos. Sí podemos combinar el 2S con el 2P, porque son del mismo nivel. ¿Se entiende eso que son del mismo nivel, cierto? Otro ejemplo. ¿Cómo? Otro ejemplo, por favor. que en realidad el único que se hibrida, que cuando tú puedes hibridar, por ejemplo, solo el 1, el 2S con el 2P, porque son del mismo nivel de energía, nivel 2. Si tuviera acá, por ejemplo, después un 3S, el 3S no se puede hibridar con estos porque el 3S es otro nivel de energía. Pero el 3S sí lo puedo hibridar con el 3P, porque son del mismo nivel. Entonces, por eso es que aparece ahí de que la hibridación ocurre solo en orbitales de un mismo nivel de energía, entre nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Puede ser entre cualquiera, pero tienen que ser del mismo nivel. Y eso lo hace para formar orbitales más estables. ¿Cuál es la hibridación que ocurre acá? Si divido un orbital S de forma esférica con los 3 orbitales P, y los orbitales P son bilobulares, ¿ya? Tenemos PX, PY, PZ. Y al combinarse se forma el orbital hibridado SP, que esa esferita negra es como la parte que quedó del S y el lóbulo es la parte que quedó del P. Entonces se hace una esferita chiquita y una esferita grande. Eso es un orbital hibridado. Se combinan los orbitales. Profe, pero es que yo tengo una duda. Que de repente Sí. hay... ¿Se me escucha? Sí. Ah, ya, que de repente hay preguntas en algunos ensayos que dicen, por ejemplo, este átomo está hibridado. ¿Cómo uno reconoce cuando le dan preguntas así como tan general? ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué se ¿Cómo hibrida o no? está? Espérate, ¿Ah? ¿cómo es la pregunta? Es que la única hibridación que ocurra hasta el momento es en el carbón. Los demás elementos no se hibridan para formar enlaces. Y se hibrida para formar enlaces, para eso es... Por eso se hibrida, porque el átomo de carbono es muy inestable
con el 2s con menos energía. Entonces sube de energía y se hibrida para estabilizar aún más el átomo ahora que se va a enlazar. ¿Y suele estar hibridado el carbono? Siempre que el carbono está enlazado está hibridado de alguna forma, pero siempre está hibridado. Ya, Si no está hibridado, no se enlaza. gracias. Fíjate que para cuando está hibridado, tiene ahí sus 4 enlaces disponibles, están listitos. En cambio, cuando está fundamental, el 2s está más abajo, pero ya está llenito. Entonces quedan los 2p para enlazar. Pero esto es medio inestable aquí, porque tienen similar energía y hay uno que ya está medio lleno. En cambio acá lo deja súper fácil para enlazar. Y eso, Siempre vas a encontrar hibridado el carbono. Gracias. Sí, ¿no? Entonces recuerden ahí. Ese esferito del centro es la parte S y esa partita de acá es la parte P. ¿Ya? Es una combinación de ambos. Ese es 1, 2, 3 y 4. Es decir, que cada uno de estos dibujitos verdes es uno de esos cajoncitos de ahí. 1, 2, 3, 4. Esta parte me gusta más dibujarla que enseñarla ahí. La pantalla blanca. Perfecto. Entonces recordemos que tenemos la hibridación, que es nivel 2S se iguala al nivel P. Tenemos aquí el 2S y el 2P que quedan todos al mismo nivel. Y esto nosotros le llamamos hibridación. Y cuando el átomo está hibridado, el orbital, perdón, tiene esta forma. Y cuando está normal, tiene esta forma. El P y el S, la esferita aparte. Como una combinación de ambos. Entonces, tenemos hibridación ESP3, la primera. ¿Qué me indica eso? Me está indicando que se hibrida un orbital S con 3 orbitales P. Eso significa, o sea, que cada orbital va a romper su forma normal y va a terminar de esa forma. 1, 2, 3, 4. Y para simplificarlo, hagámoslo como que fueran simplemente un pétalo. 1, 2, 3, 4. Entonces, un carbono tiene sus 4 orbitales hibridados. Puede recibir enlaces sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Dibujemos un carbono sp3. El núcleo, tenemos 1, 2, 3, 4. Estamos manteniendo el enlace tetraédrico. Entonces tiene sus 4 orbitales para enlazar. ¿Ya? Y por ejemplo, podemos colocar otro carbono enfrente y se va a enlazar de la misma forma. Eso por geometría quedan directos. Este queda ahí, queda uno hacia atrás, uno hacia abajo. Entonces ahí se forma un enlace entre carbono y carbono. Hagámoslo más simplificado acá. Y estos enlaces hibridados que quedaron libres, ¿con quién pueden interactuar? Hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. ¿Y el hidrógeno qué forma tiene? S. S. ¿Y la S cómo es? circular. Que una esferita. ¿Y cuántos electrones trae el hidrógeno? 1. 1. ¿Y estas puntitas de acá cuántos hidrógenos tienen? Perdón, ¿cuántos electrones tienen? 1. 1, ¿cierto? 1. Entonces ahora cuando lleguen los hidrógenos, van a llegar con la hibridación contraria, perdón, con el spin contrario, y ahí se forman los pares. Y tenemos la hibridación. Entonces ahí quedaría hidrógeno, hidrógeno. El del hidrógeno, yo sí el que tiene la flechita para abajo, ¿cierto? O sea, no necesariamente, pero uno tiene que ir para arriba y uno tiene que ir para abajo. Y como el hidrógeno se viene acercando al carbono, lo dejamos que va para abajo porque
él adopta la orientación del otro. Porque él se está agregando el carbono. Entonces, ¿cómo podemos identificar que tenemos hibridaciones sp3? ¿Qué tipo de enlaces se forman? Simple. Puros enlaces simples. Muy bien. Entonces, el carbono sp3 son solo enlaces simples. Y fíjense bien, el que se hibrida es el carbono sp3. Carbono sp3. Muchos de ustedes, cuando les tocaba hacer estas pruebas, me colocaban el enlace sp3, porque creía que como los enlaces eran simples, todos los enlaces eran sp3, y los que se hibridan son los carbonos. Entonces se coloca solo en el carbono la hibridación. sp3, sp3. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Sí. Súper. Entonces, siempre que tengan enlaces simples, sp3. La interacción, el enlace que se hace entre dos orbitales hibridados, ¿cómo se llama? Sigma. Sigma, muy bien. El sigma es el enlace que se hace entre orbitales hibridados. ¿Cuántos enlaces sigma hay ahí? 1, 1, ¿Solo uno? 2, ¿Y los hidrógenos no? 4, 8. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, Eso. 7 sigma. Porque se cuenta como uno. Que están los dos mezcladitos. Cambio de los están solitos. Entonces, esos son los enlaces sigma. Hay hartos enlaces sigma porque los orbitales hibridados están ocupándose para hacer enlaces. No importa si el con el que se une no está hibridado, entonces. Solo tiene que estar hibridado el 1, el carbono. Sí, solo los carbonos. Muy bien. ¿Existen Era una pregunta, ¿no? los electrones sigma? ¿Cómo? Que si existen los electrones sigma. Podríamos decir que los electrones que componen estos enlaces sigma son los electrones sigma. Así como decimos que los orbitales pi, los enlaces pi, que son los dobles, están formados por electrones pi. ¿Y los que están con en el hidrógeno, el del hidrógeno no sería sigma o sí? También. El hidrógeno no es sigma, No, no, pues. porque el que está haciendo el enlace es la hibridación. El hidrógeno como que se une, ¿no? Como que el bracito es el enlace. ¿Por eso podrías después el enlace pi? Sí, yo ahora viene el enlace pi, tranquilo. Creo que alcanzó a llegar hasta el SP2. Podría ser las 5. Veamos el SP2. En el caso del SP2, nos queda decir que se dividió un S con 2P. Y nos queda un P sin hibridar. Un P en estado normal. Ahí nos queda el P sin hibridar. Entonces, este P mantiene esa forma, la normal, que es el bilobular, y el P, queda con la forma de un solo pétalo. Profe, Dígame. la Caro pregunta si puede grabar la explicación de la hibridación, porque, o sea, Estoy grabando toda la clase. La voy a subir, así que no se preocupe. Entonces, ahí, como dice el CP2, se hibrida un S con 2P y queda un P sin hibridar. Entonces, vamos a ver ahora cómo quedaría un átomo. Este átomo quedaría así. Oh, me quedó hermoso. Y el que no se hibridó, recuerden que estos dos bracitos son uno solo, es doble, va por arriba y va por abajo, ¿ya? No crean que son dos brazos aparte. Entonces, se hace otra interacción aquí. Y se hace aquí el otro SP.
Químico C. Entonces, aquí tenemos una interacción entre dos orbitales hibridados y además estamos teniendo una hibridación entre orbitales no hibridados. ¿Cómo se llamaba la interacción entre orbitales hibridados? Hibridados, Sigma. Sí. sigma. Ligma. Este de aquí es sigma. Y estos que son entre orbitales no hibridados, estos son los pi. Entonces, pi, el enlace es entre orbitales no hibridados. Entonces, esto es solo uno. ¿Ya? Si esto lo representáramos, nos quedaría así. Carbono, carbono, el enlace sigma en azul y el enlace pi en rojo. Ahí está. Y nos quedan ¿cuántos espacios para poder enlazar hidrógenos? Nos quedan solo 2 por cada carbono. Uno ahí, y uno ahí, uno ahí, y uno ahí. Entonces nos quedarían ahí hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, ahí queda mucho mejor la interacción. Y se forman los enlaces dobles. Este sería sigma, 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 y este sería pi. Entonces siempre los pi están en menor cantidad que los sigma, porque los pi es cuando aparecen los dobles enlaces. Y en el caso del triple enlace, un resumen, no queda un minuto. Tengo que hacer clases después. A las 5:10. Ahí sería pi. Ahí ustedes designan si quieren dejar los dos seguidos pi o colocan pi, pi y eso es sigma. Entonces, siempre que tengamos enlaces dobles, voy a tener una hibridación sp2, sp2. Y acá va a tener una hibridación sp3, sp solamente, perdón, y sp. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo les doy cadenas, por ejemplo, carbono, 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 carbono. Entonces, si ustedes yo les pregunto cuál es la hibridación de los carbonos de la molécula, ustedes se pueden hacer cálculos ahí. ¿Esta hibridación cuál sería? ¿Cuál es la que nos conoce? La primera. SP3. CP3 muy bien porque todos tienen enlace simple. Este carbono de aquí tiene un enlace doble y dos simples. Y los sp2 tienen uno doble y dos enlaces simples. Este sería ESP2. Es lo mismo, un enlace doble con dos simples es un ESP2. Va. Este tiene un enlace triple y uno simple, y los SP tienen un enlace triple y uno simple. Este sería SP. Y este igual. Ahí están las hibridaciones de los átomos. ¿Se entiende lo de las hibridaciones? Sí. Sí. Excelente. Ya. Entonces, quedaríamos hasta aquí por hoy día. Esto les va a servir bastante para mañana. Si tienen dudas durante la tarde, mientras vayan estudiando, me las pueden hacer, no hay problema. Ya, para el estudio de mañana. Si tienen alguna dudita. Y recuerden a sus compañeros que no están en mi lista, por favor, los del cuarto B y cuarto C, que me avisen para agregarlos a mi ramo. Gracias. Ya, chicos. Me tengo que ir a otra clase, ¿no? Tengo que pasar por las 10:30 de la noche. Chao, profe. Cuídense, que estén bien. Cualquier Chao, cosa me profe. consultan, cuídense. Cuídese. Tome agua. Chao, igual ustedes.